¿Cómo estás, Gustavo? Feliz jueves. Buenas tardes, mi corazón, aquí hoy con carta en mano y listo, porque hoy tenemos unos tubazos que, por favor, hay que agarrar palco, porque eso está de infarto. Empecemos con uno, por lo menos en este bloque, porque la gente está como picada de culebra. Quiere tu vaso. Pues resulta que desde Fuerte Tiuna me están comentando, ¿verdad? Hay una situación con los militares, porque ahora quieren como buscar la manera de silenciar o de simplemente, bueno, escuchar lo que de pronto están hablando, silenciar para amedrentarlos y que ellos de pronto mantengan, como dice, la posición acerca del apoyo a Nicolás Maduro y el régimen. Lo cierto es que están implantando, ¿verdad? En lo que respecta a la parte de los uniformes, unos chips muy miniatura, de modo de poder escuchar todos los comentarios, movimientos y todas las situaciones que están realizando cada uno de ellos, de manera de determinar quiénes son las personas que de pronto pueden estarse volteando, quiénes son las personas que pueden estar buscando desertar al tema del régimen. Lo cierto es que me están comentando desde Fuerte Tiuna que estas personalidades están muy asustadas y por eso están buscando controlar de esa manera a los militares que están activos en el tema del régimen. ¿Qué te parece? O sea, que aquí ahora no se puede hablar porque uno tiene una situación, una cosa ahí conectada, que lo están escuchando uno lo que uno dice. Pero No yo le me bastó imagino, con- yo me imagino que eso será con determinadas personas. Imagínate hacer eso con todos los militares en una locura. Necesitarían muchísima gente para espiar a cada uno y que escuche las 24 horas del día lo que les... ¡Qué locura! Entonces tú sabes que ellos no tienen oficio y lo que se la pasan como las viejas chismosas escuchando lo que dicen los demás y entonces, bueno, tú no puedes hablar nada personal porque entonces, ajá, una situación. Y en eso se ve el dinero de los venezolanos. En eso. Exacto. El dinero que debería estar para la comida, para las calles, para la infraestructura, para sus hijos, se va en estar espiándose entre ellos. Exactamente. Y otro que te tengo rapidito es porque fíjate que se me olvidó. No, ya que empezó, suéltelo. Usted sabe, y después arrancamos con las preguntas. Usted sabe que yo le dije que Maduro fue a ponerse la dosis. Pues resulta que le entregaron nada más dos pequeñas dosis, ¿verdad? Que no acaban o que fulminan por completo el tema de la enfermedad. Lo cierto es que Putin le da como que dice ciertos puntos, ¿verdad? Ciertas, digamos, sí, dosis, podemos decirle así para que la gente entienda y después no se confunda. Ciertas dosis como que dice para aplacar la situación, pero para no revertirla por completo porque lo quiere tener allí comiendo en la palma de la mano. Es decir, no recibió el tratamiento completo el señor Nicolás Maduro cuando fue a Rusia para el tema de la enfermedad que se lo está socavando. ¿Qué tal? Ay, bueno, Tú estás en caliente, Dios mío. mira, Ujú. déjame que la gente opine y yo leo. Pero me voy con algo que nos están poniendo aquí porque ya sabemos y lo hablamos incluso ahora en el primer bloque, de todo un showcito que armara el señor Diosdado Cabello por la llegada de Mike Ellis. Pero aquí nos están poniendo algo que me llama mucho la atención y te lo tengo que preguntar a ver si es así. Mira, aquí dice María Alejandra Diázamo. Bueno, dice... Diosdado no tenía idea, no tenía conocimiento del retorno de la niña Maykelis y ahora está usando a Estados Unidos para tapar su falla. El showcito me lo esperaba, pero que esta María diga que Diosdado no tenía conocimiento, ¿fue así o no fue así? Lo madrugaron y resulta porque la extradición de Maykelis no se da si no hay si hay una comunicación con el régimen de Venezuela. Es que están haciendo cosas a las que Diosdado no se entera. O esta señorita que está escribiendo esto aquí está equivocada. ¿Tú qué dicen tus cartas? Exactamente, porque uno no entiende realmente qué es lo que está pasando. Supuestamente ellos ni que están engranados, que están trabajando en conjunto. Hay que demostrar las fracturas que tienen el régimen donde cada uno está parcializado y cada uno trabaja por su gremio. La carta en este caso del 10 de espadas, la carta de la muerte y la carta del emperador. Nicolás Maduro en efecto desplaza a Diosdado Cabello y no te extrañes, y te vamos a adelantarlo acá, no te extrañes que de pronto le puede dar como dices, cae mesa limpia y lo saca el ministerio. Está buscando nada más un pedacito así como muy mínimo para terminarlo como dice destronar por las locuras que ha hecho. Diosdado no tenía ningún tipo de conocimiento, le están dando como dice la puñalada por la espalda, hay mucha traición por parte de él, lo quieren como dice negociar, ya eso lo hemos conversado y lo hemos adelantado acá en EBTV, donde simplemente Nicolás Maduro busca de mantener el control y el orden. Recordemos que lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que en este sentido Maduro está haciendo todo lo que hizo Donald Trump. Y a pesar de que, bueno, fue Cilia, yo no sé de dónde le salió tanta amor a Cilia, que no puede ni siquiera con la niña cargarla porque sabe que los brazos no le dan. Entonces, tanto amor que le dio a Cilia, la abracé, fui para allá, y Diosdado ni siquiera sabía que Cilia estaba con qué propósito ahí en el aeropuerto. A Diosdado lo tienen por fuera como la guayabera porque este error que cometió le va a pasar factura y le va a salir caro. Y él no termina de entender y por eso es que nos ve Diosdado, ya yo te lo he dicho. Están vendiendo tu cabeza, señor, ya usted está negociado. Preste atención porque a usted le quieren también, ¡pum! Caí mesa limpia porque es el primero que van a destronar y sacar, como dice, de la línea. No es una advertencia, no le estoy dando como esas señales, ya eso está conversado y él está claro de que la traición viene y está cerca, porque ya mira, ya la respira, ya la saborea ya.
Yo me imagino, él hablaba y decía que María Corina, que había destrozado un lugar. Por favor, de verdad. O sea, si alguien nos ha demostrado que está tranquila y trabajando, ha sido María Corina. Y no lo demuestra con videitos y con showcitos. Lo ha demostrado con hechos. Pero bueno. Mi querido Gustavo, hay otra cosita complicada por allí. Nos están pidiendo mucho que les tire las cartas a Maykelis Borges Ortuño. Ella es una muchacha que está presa en el DIGESIM desde el 29 de enero en unas condiciones terribles. Ella es pareja de un militar retirado llamado Cristian Hernández, que fue acusado también de conspiración. Pero el caso es que, bueno, la vida de su bebé está en peligro. ¿Cómo ves tú a Maykelis Borges Ortuño? Te lo voy a decir con toda la honestidad y me disculpan a sus familiares porque sé que ven el programa y muchas personalidades nos ven, no. Pero esta gente tiene que actuar lo más rápido posible porque si no podemos tener un deceso que puede pasar a mayores. La carta en este caso del mago, la carta del 5 de bastos y la carta de sota de bastos, aquí hay que tratarlo ya. Y en este sentido, como se ve acá la carta del 5 de bastos y sota de bastos, ellos no quieren, hay una pugna allí, una reñida, porque hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Lo cierto del caso es que la van a estar sacando a última hora cuando ya en estos, o sea, quedan como segundos minutos para poder atacar esta situación. Hay mucha situación de inestabilidad por parte de ella. La carta del mago y se tiene que ser, como dice, ya restablecida la estabilidad, tanto para su bebé como para ella misma, porque la situación está delicada para las dos, no solo para su bebé, sino para las dos. Y este sangramiento que tiene de forma constante o consecutivo puede traer graves consecuencias. Ellos saben que si esto ocurre, bueno, ya se les pone como dice la soga al cuello y ahí ya no va a venir la guacamaya, va a venir el halcón y los va a agarrar. Porque de verdad, ellos saben que tienen que buscar la manera de sacar a esa chica de allí para poderle prestar todas las atenciones como debe ser. Y eso es lo que van a hacer. Bueno, yo solamente le pido a todas las personas que nos hagamos eco de esta situación y que en medio de nuestra locura diaria no le perdamos la vista a todas las personas que están allí, pero bueno, en especial este bebé que vendría al mundo en condiciones muy complicadas. Cambio de tema, de verdad que esto me altera. Cambio de tema porque el señor Maduro ahora dice que hay un nuevo ataque al Guri y que le quitaron 1000 kilovatios, si no estoy equivocada. No, megavatios. Ajá, todavía más. Pero entonces pregunto yo, ¿cómo es? No se presentaron fallas, pero él dijo eso en una cadena de televisión. Y entonces digo yo, ¿quién y cómo puede quitarle 1000 vatios a una de las represas más importantes del país? No, si le pusieron un cable así como que tú pones el poste porque se te fue la luz en tu casa. Y o sea, si eso fuera cierto, ¿cómo es que ellos no lo saben? Vergara, porque es que yo voy a desmentir a Maduro aquí. Eso es pura falacia de Maduro, porque él está claro que él lo que hace es donar, entregar de forma gratis el tema de la luz a Brasil, porque les está suministrando una cantidad de luz de forma gratis. Eso no es un secreto y Nicolás está claro de que ningún 1000 vatios, ni ningún El Guri, ni ninguna Juana. Aquí la posición está clara donde él quiere venir a mentirle al pueblo, a verle cara como dice no sé de qué, díganmelo por ahí en el chat. Pero lo cierto es que la carta del 7 de bastos, esto no es que está perdido, él está justificando toda la falla y todos los errores cometidos con el tema del bajón de luz, diciendo que, ay, bueno, sí, no, viene un apagón, para que estén claros, y ahí es donde va a justificar que supuestamente están saboteando el Guri, como saben hacer ellos, culpar a los demás y ser ineficientes como siempre. Mira, aquí está poniendo la gente en el chat. ¿Y qué es lo que le dan a Brasil? Claro, con el rollo de la electricidad. Mira, aquí la gente pregunta, Diana Machado. Ay, chicos, yo te lo tengo que preguntar porque, Diana lo pide. ¿Qué ha pasado con Karim Khan? Que no hemos escuchado últimamente de ese señor. Acá con Karim Khan, eso lo andan preguntando a cada ratico. A Karim Khan ya le tienen el ojo montado para ponerle, como dice, el tema ya de la legalidad y los ganchos. La carta en este caso del loco, la carta del colgado y la carta del rey de oro. No extrañamos que Trump aparezca por allí hablando de Karim Khan y que simplemente lo ponga contra la pared y que le pongan orden de captura por la situación que está colocando. Él se quiere hacer el loco con cualquier situación con respecto a Nicolás Maduro, pero lo cierto del caso es que aquí Trump lo va a poner contra la pared y le va a fijar, como dice, un tiempo establecido para que él termine de señalar a aquellas personalidades del régimen que están cometiendo, como dice, delitos de lesa humanidad en Venezuela. Ay, si tú supieras lo que ahí en el chat están poniendo cosas muy heavy. Bueno, yo no entro en esas cosas, pero mira, bueno, también lo habíamos hablado un poco, pero vamos a preguntarle a tus cartas por no dejar, porque tus cartas son muy chismosas, lo dicen todo. El caso, estábamos hablando que la bebé que regresó a Venezuela, Estados Unidos aclara que fue previa conversación de ambos poderes en cada país, tanto de Homeland Security, del gobierno de los Estados Unidos como del régimen. Pero diga usted ahí en las cartas, ¿eso fue así
un rescate maravilloso, como dice Diosdado, de las garras del imperio, que no entiendo cómo, pero ¿qué dicen tus cartas? ¿Hubo negociación o no hubo negociación para regresar a la bebé? No hubo negociación. No hubo negociación de ningún tipo, porque Estados Unidos no va a negociar este tipo de locuras con respecto a la niña. Además, él tenía desconocimiento y él viene a estar haciendo teatro, show y tarima de algo que no le corresponde, porque ya Maduro había hablado, como decía, con anticipación, están pidiendo hasta los presos políticos, los presos que están en El Salvador, que son unos delincuentes, en su mayoría, no todos, porque hay gente que es... Sí. Hay gente que es inocente, que no tiene culpa, pero bueno. Y van a venir con el cuento de que la niña, la carta del 3 de oro, 3 de espadas y la carta del 10 de basto, no hubo ningún tipo de negociación. Diosdado, se te cayó el show. Se te cayó el show porque aquí la carta del 10 de basto y 3 de espadas, por más que tú quieras sacar una gente allí disfrazada con una peluca en un show para decir que bueno, que el intercambio, porque salió por allí una señora, ay, por Dios, de ellos, ¿verdad? Que ya lo que le gusta vociferar locura, a decir que esto fue un intercambio. ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, ni Trump, ni Bukele, ni ninguno de ellos quiere ningún tipo de negociación. Y ellos andan detrás como perros falderos buscando la manera de sacar a la gente de El Salvador a decir que bueno, vamos a negociar, y simplemente no hay negocio. Aquí no hubo negociación con la niña y no va a haber ningún tipo de negociación porque ya ellos están allá adentro y van a estar tomando cartas en el asunto. ¿Usted entiende? Ay, mira, yo aquí estoy leyendo cosas que no entiendo, pero tengo que ir poquito a poco porque hay muchas preguntas. Bueno, la gente...